Y lo que tú mencionabas, Mauro, que me gustaría un poquito ampliarlo, Pablo Ramírez, que incluso Serrano decía, a ver, detienen a Ramírez, pero ojo, cuidado, que si Ramírez está vinculado, hizo algo, el exdirector del SNAI, fue con la venia de altos mandos, fue con la venia de altos directivos. ¿Y a quién responde el director del SNAI? Al gobierno, pues al Ministerio del Interior del momento. Entonces, parece que nos estamos olvidando ese detalle, Mauro. Ellos. Mira, algunas cuestiones, Nelson, que me parece son muy importantes de mencionar. Primero, creo que hay que tener presente que Wilman Terán, antes de ser presidente del Consejo de la Judicatura, fue juez de la Corte Nacional de Justicia, fue conjuez encargado de una sala de lo penal. Y él tuvo en sus manos ratificar o revocar el fallo de primer nivel que sentenciaba a Rafael Correa por el caso Sobornos. Ahí está. ¿Y él qué hizo? Él ratificó la sentencia por el famoso caso de influjo psíquico ¿Viste? y el famoso cuaderno de Pamela Martínez. Uh -huh. O sea, eso tiene que saber la gente. Por eso es un absurdo decir que Wilman Terán responde o tiene vínculos directos con Rafael Correa, porque es un absurdo en el sentido de que el propio Wilman Terán fue quien ratificó la sentencia condenatoria por el caso Sobornos. Así es. Es incluso, yo te diría, inaudito que tú tengas algún tipo de vínculo o de contacto político con quien te termina sentenciando y con quien pretende mandarte a la cárcel. Claro. Entonces creo que esa es una cuestión importante de destacar. Uh -huh. Luego, lo que tú bien mencionas, Pablo Ramírez, un general de la policía que le ponen a cargo del SNAI, y él fue designado en el gobierno de Guillermo Lasso. Que la Claro. gente recuerde igual lo que Claro. pasó unos meses después que él renunció. Él renuncia, le ponen a otro miembro, creo que de la Policía Nacional, igual al frente del SNAI, y encuentran en el tumbado de la cárcel de Guayaquil, si mi memoria no me falla, o la de la Tacunga, no recuerdo bien, encuentran armamento. La gente que haga un Claro. poquito de memoria, la gente que nos está mirando este momento, Uh -huh. la policía con fiscalía hicieron un allanamiento y encontraron armas, municiones de grueso calibre en el tumbado del despacho de quien posteriormente reemplazó a Pablo Ramírez al frente del SNAI. Entonces, Sí. creo que son cuestiones que hay que dejarlas muy presentes para que la opinión pública tampoco se deje manipular e identifique con claridad quiénes son los verdaderos responsables. Claro, y no se crea que el correísmo está impulsando, porque Rafael Correa incluso había dicho, Camilo Soria, un saludito, Mauro, sin embargo la RC tiene una postura, y yo he revisado algunos pronunciamientos, por ejemplo, Luisa, que es la presidenta de la RC, no es un pronunciamiento banal, es la presidenta de la organización, y ella encara mucho el tema diciendo que efectivamente hay una selectividad, que cuestionan mucho el tema y que la cosa sería, y también lo refuerza Pamela Mónica Palacios, que sería el concurso para jueces de la Corte, que ese sería el key del asunto, evitar esto y que eventualmente pues Diana que quisiera captar este poder. ¿Qué piensas de eso? Mira, antes de mencionar eso, sí quisiera también aclarar algo porque algunas personas en TikTok me preguntan o algunas con justo derecho me cuestionan por qué a su vez yo critico esta selectividad de fiscalía, como si yo estaría a favor de Wilman Terán. Y aquí quiero ser Claro, no enfático. estamos a A favor, mí ¿no? el señor, créeme que ni siquiera me cae bien, ni siquiera me simpatiza. Y te digo así abiertamente porque no me gusta su estilo, me parece muy histriónico, estruendoso. Yo creo que uno tiene que saber ubicarse en el lugar que le corresponde. Y si es que tú quieres ser político y hablar como político, pues entonces él debería dedicarse Así a la es. política, ¿verdad? Y no me gusta ese discurso de tarima que él utiliza, a pesar de que fue juez de la Corte Nacional de Justicia y ahora es presidente del Consejo de la Judicatura. No me gusta ese estilo y también creo, como muchas personas han cuestionado, que existían varias, cuanto menos sospechas o dudas sobre la integridad del concurso
de jueces para la Corte Nacional de Justicia que se estaba llevando. Pero ese es un tema, ese es un asunto, y que yo también lo cuestiono y que tengo ciertas dudas, sobre todo por quienes conformaban la famosa comisión evaluadora, la famosa comisión que iba a tomar las pruebas, que iba a evaluar las exposiciones orales, las audiencias públicas, etcétera. Sí, pero eso no quita que uno no deje de criticar estas otras cuestiones de la selectividad de la fiscalía. Claro. Porque en unos casos se actúa con tanta contundencia, se monta todo un show, y en otros, en cambio, se actúa con tanta impavidez, con tanta lentitud. Lo que es evidente es que hay una disputa política entre Diana Salazar y Wilman Terán, y uno podría sospechar, una de las hipótesis, que lo que está en juego o en disputa entre ellos, es precisamente la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, principalmente los jueces de las salas penales. ¿Por qué? Porque esta es la materia que le interesa principalmente a Fiscalía, ¿verdad? Entonces, uno podría tener esa hipótesis, porque uno dice, ¿por qué precisamente ahora, en pleno concurso para designar nuevos jueces para la Corte Nacional, le saca esto? Claro. Probablemente una investigación que ya la tenían desde hace mucho tiempo. Claro, eso fue hace un año. Exactamente. ¿Por qué precisamente ahora que se pretende enjuiciarla políticamente sale esto? Porque también es un mensaje poderoso. Claro. Para cualquier asambleísta, lo que les está diciendo también es tengo guardadito, un mensaje que ya se ha ido. Cuidado, ya ven que si al presidente del Consejo de la Judicatura le metía al bote, le metía al tarro, bueno, pues ya ustedes pueden saber lo que yo puedo hacer también. Entonces, creo que hay un montón todavía ahí de cuestiones que tienen que transparentarse, y reitero, si se cometió delitos por parte de Terán y los 28 detenidos más, pues que paguen y que se les aplique todo el peso de la ley. Pero si al final del día no se logra demostrar esto, estaríamos entonces enfrente también de un aparato judicial que es utilizado políticamente para perseguir a ciertos